Muy buenos días. Gracias por acompañarnos a este webinar al que hemos denominado Plan Maestro de Fiscalización del SAT, Empresas Satanizadas y Auditadas. A nombre de la firma Garrido Licona, agradecemos su presencia a este webinar. Mi nombre es Adalberto Ramos, socio del área de legal fiscal de la firma Garrido Licona, y en esta ocasión nos acompaña Jorge Araujo, socio de Precio de Transferencia. Jorge, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Adalberto? Buenos días a todos. Un abrazo a la distancia, que todos estén muy bien por ahí. También nos acompaña Enrique Márquez, gerente del área legal fiscal. Enrique, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Adal? Muy bien, muchas gracias. Jorge, saludos al auditorio. Pues en días pasados, la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, y el administrador general de Grandes Contribuyentes dieron a conocer el Plan Maestro de Fiscalización de Grandes Contribuyentes 2021, donde se plantean las acciones y lineamientos que van a llevar como parte de la fiscalización para aumentar la recaudación en México. Entonces, en esta primera parte queremos platicarles de lo que son las acciones principales de este Plan Maestro de Fiscalización. Como primer punto, vamos a hablar de una fiscalización estratégica. Ese va a ser el enfoque de la autoridad fiscal como parte de este plan de acción. ¿Y qué queremos decir con fiscalización estratégica? El fisco hoy en día, como ya tiene toda la información del contribuyente, recordemos que el cumplimiento fiscal es de forma digitalizada, tiene declaraciones informativas, CFDIs, la contabilidad electrónica, etcétera. Entonces, el fisco ya ha identificado ciertas áreas de riesgo donde se dan fenómenos de elusión y evasión fiscal. Entonces, esos temas son los que van a estar auditando como parte de su fiscalización, a los cuales más adelante vamos a platicar con un mayor detalle. También va a haber un enfoque de auditorías expeditas, de plazos más cortos. Incluso lo que son los recursos de revocación también han dicho que van a resolverlos en plazos más cortos, donde va a haber incentivos a la autocorrección como parte de estas auditorías. ¿Y qué queremos decir con esto? Que seguramente, como sabemos, como resultado de una auditoría, hay observaciones que en muchas ocasiones determina el fisco, nos puede observar, digamos, 10 partidas. El enfoque que le van a dar es, si en 2 partidas hay autocorrección por parte del contribuyente y las otras partidas tienen elementos, tienen pruebas, etcétera, para poderlas validar, seguramente van a dar ese enfoque, van a validar el resto con tal de que nos autocorrijamos por 2 partidas y con esto evitar litigios prolongados que en muchas ocasiones duran más de 2 años. También va a haber un mayor uso de herramientas de fiscalización que fueron aprobadas como parte de la reforma fiscal 2021 y 2022. Como bien saben, el año pasado, y mismo que se complementó a partir de este año, hubo una reforma importante donde le dan más herramientas al fisco para poder auditarnos de forma más eficiente. Y voy a mencionar tan solo unos ejemplos. Se estableció la cláusula general antiabuso de razón de negocios, donde ahora cuando una operación carezca de razón de negocios y genere beneficios fiscales para los contribuyentes, en esos casos el fisco podrá recaracterizar la operación, desconocer los efectos fiscales y no solo eso, sino que también ya podrán iniciar acciones penales cuando consideren que se reúnen esos elementos del tipo penal, ¿sí? También ya van a poder practicar embargos precautorios a los proveedores o a los concursados en una auditoría que se practique a un contribuyente. Hay requerimientos adicionales de materialidad que deben de formar parte de esa contabilidad cuando se trate de reestructuras corporativas, aumentos de capital social, etcétera. Y incluso desde la perspectiva de precios de transferencia, Jorge, por ahí sabemos que también hubo cambios y nos gustaría ver si nos puedes platicar de estos cambios, Jorge. Sí, gracias, Adalberto. Efectivamente, como ustedes saben, como parte de la reforma de la miscelánea y de todo lo que ha surgido en los últimos años, el SAT ha incorporado nuevas, pues, por decirlo así, nuevas facultades. Una de ellas, y que ya lo hemos comentado en otras sesiones, habla específicamente que el SAT tiene la facultad de determinarle al contribuyente cuál es el nivel de utilidad que debería estar ganando, haciendo un benchmark con la situación que exista dentro de la industria en la que se desarrollan los negocios de dicho contribuyente.
Esto realmente causa una pauta, sobre todo para efectos de que el contribuyente tenga los elementos para desvirtuar o para refutar cualquier afirmación que tenga el SAT, ya que ellos siempre van a tomar esta facultad para tratar de llegar a niveles de utilidad y por consiguiente niveles de utilidad fiscal para el pago de impuestos. Y también se eliminan algunos otros beneficios que existían, como ya también lo hemos comentado previamente, exención o disminución de multas, nuevos plazos para cumplimiento en materia de precios y de reportes, entre otros elementos, Adalberto. Sí, Jorge, y mira, y eso yo también lo ligo con la nueva facultad que tienen ya regulada en ley. Si bien ya hemos visto cartas de invitación a lo largo de la administración, incluso pasada, y se han incrementado con esta, pero ahora ya las cartas de invitación ya tienen un fundamento en ley. Entonces, seguramente vamos a ver ese tipo de cartas de invitación donde si el contribuyente no se ajusta a esos parámetros de tributación, de tasas efectivas de impuestos que tú mencionas, pues seguramente vamos a estar recibiendo cartas de invitación donde nos van a cuestionar por qué no nos ajustamos a esos parámetros de tributación. Y bueno, ahí hay que estar listos para dar respuesta porque los plazos que nos dan son muy cortos. Otro tema también que va a estar como parte de este enfoque, de esta fiscalización estratégica, pues también va a haber mayores intercambios de información al extranjero, ¿sí? Tenemos acuerdos ya de intercambio de información en materia de pues, cuentas bancarias, por ejemplo. Lo que hemos visto hoy en día es que cuando se audita un contribuyente, por ejemplo, personas físicas, pues te requiere información de sus cuentas bancarias aquí en México. Sin embargo, pues también sabemos que hay cuentas bancarias de muchos contribuyentes del extranjero y antes pues tenían un impedimento o era más complicado requerir esa información. Pues ahora con estos intercambios de información pues va a fluir más ese tipo de información de cuentas bancarias del extranjero de contribuyentes, lo cual pues le va a permitir fiscalizar de una forma más eficiente, ¿no? A los contribuyentes. También aquí, Jorge, hay temas, ¿no? En materia de las informativas BEPS, que ahí nos puedes platicar. Efectivamente, aquí algo relevante que era algo que ya veníamos desde ejercicios pasados, desde 2016 que entró la regulación BEPS en materia de precios de transferencia, es que el SAT está enfatizando el poder acceder a información de otros países a través de estos acuerdos respecto a la famosa informativa país por país. Esto es de especial importancia, sobre todo para aquellas empresas que son subsidiarias o que forman parte de un grupo multinacional en donde la casa matriz en otro país ha presentado en los últimos años esta información. Creo que esta parte es bien relevante de enfatizar porque en mi experiencia, en algunos trabajos que hemos hecho con alguna de las empresas que apoyamos aquí en el despacho, muchas veces al momento en que hacemos la revisión de precios, una respuesta muy común que hemos escuchado, incluso cuando llevamos a cabo revisiones como apoyo de auditoría, es, oye, esta información es exclusiva de corporativo, no tenemos acceso a este nivel de detalle o a este contrato o a este papel de trabajo. Lo curioso aquí con esta nueva herramienta que va a potencializar el SAT, que ya tiene varios años que ha estado trabajando para hacer estos acuerdos con otros países, es que el SAT incluso pudiera llegar a tener más detalle y más información de las operaciones que la empresa mexicana lleva a cabo con sus partes relacionadas en el extranjero. Esto crea un especial reto en cuanto a comunicación interna que los grupos deban de tener con los contribuyentes mexicanos para que pues no resulte que ahora el SAT a través de estos convenios tenga más información que el mismo contribuyente respecto a sus operaciones, Adalberto. Sí, Jorge, y recordemos que incluso cuando entró en vigor esta nueva obligación de las informativas BEPS, por ahí hubo varios contribuyentes multinacionales que pues presentaron amparos. Ya la Corte ya resolvió los amparos, ya definió criterio, donde pues sí esta obligación es constitucional. Entonces, pues también hay que tenerlo ahí presente, ¿no? Correcto, Otro Adalberto. tema que también vamos a ver como parte de este plan de acción de fiscalización son auditorías derivado de devoluciones. Hoy en día sabemos que pues, el fisco hace un mayor escrutinio cuando se trata de solicitudes de devolución, cuando identifica áreas de oportunidad, cuestiona las devoluciones y aparte de negarnos la devolución, también nos inicia auditorías. Entonces, eso también ya lo han señalado que va a ser parte de este plan de fiscalización. Y aquí, Enrique, no sé si nos puedas platicar en tu experiencia,
cuáles son los motivos por los cuales nos están negando las devoluciones y no solo eso, sino que después nos inician auditorías. ¿Cuáles son esos temas? Sí, claro, Adal. Pues justo en el tema que hemos visto constantemente en devoluciones de IVA de saldos a favor, lo que observamos es que a pesar de que la autoridad cuenta con información suficiente para validar las operaciones que están detonando el IVA acreditable y que eso a su vez se refleja en el saldo a favor, de repente ahí pues resulta que una postura que tiene es, oye, el tema de materialidad. Sabemos de antemano que es ahorita una de las herramientas que está utilizando la autoridad para poder literalmente estar pateando estas devoluciones a cargo de los contribuyentes o en favor de los contribuyentes, y que de repente se llega a un punto en donde la autoridad espera ver más información de la que podría realmente ser posible obtener, ¿no? Sabemos que muchas veces las operaciones que dan origen al IVA acreditable de las empresas pueden devenir de distintas actividades que realizan en el día a día. Inclusive por ahí, por ejemplo, también puede existir el tema de alguna venta, o una reestructura corporativa, o más bien una venta de negocios como tal, que pudiera detonar un IVA sumamente considerable, porque hay transferencia de activos, transferencia de inventario, inclusive hay intangibles, algo que pudiera detonar un IVA bastante fuerte en favor de la compañía. Y de repente la autoridad empieza a ser muy incisiva, como que ya casi quiere que le presentes en específico, aquí están mis activos. Ya no solamente el tema de exhíbeme la contabilidad o aquello que de manera general tú como contribuyente pudieras exhibirle un papel de trabajo, la integración, la determinación de la depreciación. Ya también, obviamente, lo que busca la autoridad es que tú le exhibas con todos los medios disponibles respecto de todo lo que es el activo, los inventarios, inclusive ahí que existiera un estudio de precios de transferencia, tal vez no sé, de operaciones entre partes relacionadas. De hecho, de ahí ahorita le cedo la palabra a Jorge para que nos complemente, pero sí lo que estamos viendo es que uno de los principales motivos es en cuanto al tema de materialidad. No sé si ahí, Jorge, gustas complementar en cuanto son operaciones entre partes relacionadas. Sí, gracias, Enrique. Definitivamente, y esto es algo que a pesar de que lo estamos planteando ahorita como parte de esta nueva estrategia, no es un elemento que surja el día de hoy. Hemos estado observando esta tendencia en temas de devoluciones en cuanto la autoridad, a pesar de que esté revisando temas de IVA en este caso, sí solicita el cumplimiento en materia de precios de transferencia para verificar que la base sobre la cual se está calculando, computando el IVA en cuestión, sobre todo si tiene un componente importante de operaciones intercompañía, pues cumpla con valores de mercado, etcétera. Entonces, desde mi punto de vista, al final del día lo que está haciendo Hacienda es que está vinculando todas las áreas correspondientes para atacar, para refutar o para llevar a cabo una revisión en cualquiera de las materias. Es decir, precios de transferencia como las demás áreas, y lo vamos a ir comentando, se van interrelacionando de manera más próxima, y eso a lo que lleva es que el contribuyente al momento de solicitar, en este caso, una devolución, tiene que estar seguro que en todas las demás áreas que afectan la base de cálculo, pues esté en correcto cumplimiento, porque lo estamos observando, efectivamente el SAT está solicitando esa información. Sí, Jorge, sobre todo eso último, ¿no? Que mencionas, ¿no? Hay una mayor interacción entre las distintas áreas del SAT. Vemos que en una auditoría tienes involucrado, ¿no?, al equipo de fiscalización que ve temas de impuestos sobre la renta, también al equipo de precios de transferencia, y entre ambos de forma conjunta, pues ejecutan una auditoría, ¿no? Entonces, lo cual, pues, vemos que el enfoque de fiscalización va hacia el tema de precios de transferencia en operaciones entre multinacionales, lo cual pues hay que tener muy presente. Otro tema que quisiera pasar también es que en la parte de actos de control de fiscalización, ¿no?, lo que denominan las facultades de gestión tributaria. Como bien sabemos, pues una auditoría nos lleva un año, y si nos vamos a acuerdo conclusivo puede tardar 2 años. Y si hay un litigio, bueno, le sumamos otros 2, 3 años. Estamos hablando de que una disputa fiscal puede llevarnos entre 4 o 5 años desde que inicia una auditoría, lo cual, pues al fisco tampoco le conviene invertir tanto tiempo en un caso.
Entonces, lo que hemos visto, y empezó esta tendencia desde la administración pasada y se ha incrementado de forma importante en esta la administración, son esas facultades de gestión tributaria por parte de las autoridades, donde pues busca ahora sí recaudar impuestos en plazos cortos. Y esto lo vemos que lo está haciendo a través de cartas de invitación, mensajes de texto, suspensión de sellos digitales, los procedimientos del 69B. Estos 4 actos de control o fiscalización han sido bastante recurrentes y le ha funcionado al fisco, porque en plazos cortos ha logrado recaudar, ha logrado autocorrección por parte de los contribuyentes, cual lo vemos hoy en día en las cifras, ¿no? En las cifras de recaudación, que no obstante que la economía esté un poco reprimida, sin embargo, pues siguen recaudando de forma importante, ¿no? Entonces, aquí, Enrique, en tu experiencia, a ver si nos puedes platicar así muy puntual de estos procedimientos de carta de invitación, lo del 69B, y lo que son suspensión de sellos digitales. ¿Qué tipo de casos son los que te ha tocado ver más en tu experiencia? Sí, claro, Adal. Como bien lo comentabas hace un momento, desde ya el año pasado, inclusive parte de finales de 2019, empezamos a notar un incremento en el envío de cartas de invitación. Hasta el año pasado todavía no tenía un marco regulatorio como tal y simplemente ahí a través de una regla de disposición miscelánea, pues fue que trataron de darle como un marco normativo ya a finales del ejercicio pasado. Como parte de la reforma fiscal, ya se involucra esta facultad de manera expresa en Código Fiscal de la Federación, en donde ya se le da bueno, ya lo venía haciendo, pero ya de forma formal, se le da esta facultad a la autoridad para que haga invitaciones a los contribuyentes para orientarlos sobre la corrección de su situación fiscal. Aquí algo que llama la atención es justo eso, o sea, te están invitando para que te corrijas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo está implementando el SAT hoy en día? Sabemos que estamos en tema de pandemia, entonces lo que está haciendo la autoridad es, en lugar de invitarte a acudir a sus oficinas, manda un correo electrónico en donde te invita a una videoconferencia para, a través de ese medio, tener una entrevista, darte a conocer esas observaciones que la autoridad tiene respecto de la información con la que ya cuenta. Como bien lo comentaste, al día de hoy, el SAT tiene en todo momento nuestra información, la información de los contribuyentes en respecto de los FDIs, sus declaraciones, todo lo que es contabilidad electrónica. Entonces, la realidad es que el SAT ya tiene un perfil determinado de cada uno de nosotros, de cada uno de los contribuyentes, y literalmente lo que hace es hacer un cruce en las bases de datos que tiene, ¿no? Lo usual es justo que haga un cruce entre los FDIs de ingreso y lo declarado. Si desde ahí no le amarra esas cifras, pues bueno, ya en automático podemos estar esperando una carta de invitación por ese motivo. Otra de las causas que te pueden llegar o que te pueden hacer valer en estas observaciones que te dé la autoridad es justo que, pues, derivado de que tú presentas tu DIOT, obviamente vienen ahí relacionados todos tus proveedores. Sabemos que hoy en día, a través de las publicaciones que se hacen en el Diario Oficial de la Federación, pues ya sale un listado en donde aparecen todos aquellos proveedores que no lograron desvirtuar la presunción de la autoridad y que ya los están considerando como empresas que están facturando operaciones simuladas. En automático, pues lo que hace la autoridad es decirte a través de la carta de invitación, a través de este correo, y ya como tal en la videoconferencia que se tiene con las autoridades, es que detectaron que, por ejemplo, tienes CEFOS por ciertos ejercicios, te da ya más o menos un detalle en cuanto al tema de los montos por los que te está observando, y a su vez el tema de las diferencias, ¿no? Aquí obviamente la recomendación es sí acudir, sí dar seguimiento a este tema, a efecto de conocer cuál es la postura de la autoridad y a través de este medio aportar todos los elementos de prueba que nos permitan desvirtuar esas diferencias o inclusive atender el tema de los EFOS, pero ojo, ahí siempre que ya sean EFOS de manera definitiva. Un punto aquí a destacar que hemos visto en las cartas de invitación que han emitido a partir de este año es que inclusive ya nos están cuestionando la materialidad de proveedores que ni siquiera están listados como proveedores presuntos. Entonces ahí estamos notando que la autoridad está haciendo o está pues yendo un poco más allá de lo que realmente debería de ser. ¿Por qué? Porque como parte del procedimiento del 69B tenemos una temporalidad determinada para nosotros como contribuyentes. Una vez que tenemos un proveedor listado de forma definitiva,
acudir a ese proceso y acreditar la materialidad ante la autoridad fiscal. Entonces, no es nada más de recibir la información por parte de la autoridad, hay que valorarla debidamente y encontrar la forma o determinar la forma en la que podríamos atender cada uno de los puntos que la autoridad está observando. Como lo comentabas, sí, Adal. Sí, no, mira, Enrique, y sobre todo es muy importante eso que comentas, ¿no? Aquí la recomendación es que sí atendamos estas cartas de invitación, porque si no las atendemos, sí nos pueden iniciar una auditoría, y una vez que nos inician una auditoría, pues ya viene con multas, los recargos durante todo el tiempo de la auditoría, pues se siguen incrementando. Entonces, pues podríamos estar en una situación de desventaja, y además, como tú lo apuntabas, si es una carta de invitación por el tema de proveedores publicados en los listados del 69B, pues recordemos que si no comparecimos en el plazo de los 30 días hábiles a partir de la publicación en el Diario Oficial, ya estamos en un supuesto de suspensión de sellos digitales. Entonces, por eso ya hemos tenido esa experiencia con algunas empresas que se acercaban a nosotros, donde no atendieron cartas de invitación, y ya con la suspensión de sellos es cuando buscan al asesor para tratar de destrabar esto, ¿no? Pero el reactivar el sello digital, pues sí puede llevar días, incluso semanas, lo cual nos podría paralizar la operación, ¿no? Entonces, ahí definitivamente la recomendación es atender estas cartas de invitación y, como tú bien dices, proporcionar la información que nos están requiriendo. ¿Okay? Es correcto, Adal. Inclusive ahí, como tú bien lo comentabas, ya estos supuestos que son los principales por los cuales está llegando la carta de invitación, es justo el tema de las diferencias entre los ingresos en tus FDIs y lo que estás declarando, además de que pudieras tener por ahí algún EFO que en su momento no te hayas percatado, ¿no? Pero justo estos dos supuestos son, como parte de la reforma que se dio para el año pasado, ya son supuestos de restricción y cancelación de sello, como bien lo comentas. En este sentido, lo que hemos visto es que si no se atienden estas cartas de invitación, en automático la autoridad puede venir y bajarte el switch a efecto de que tú ya no puedas estar emitiendo tu facturación, y como bien lo comentas, si bien ya se estableció un procedimiento relativamente más amigable en que cuando tú presentas una aclaración, la autoridad te puede reactivar el sello para que en lo que resuelve tú puedas seguir operando, también ahí ya te está poniendo unas ciertas condicionantes de que tampoco se vale que le entregues información por entregar. Si tiene que ser información que a juicio de la autoridad sí sea suficiente para poderte incluso levantar provisionalmente el tema del sello, porque si se entrega información que a juicio de la autoridad no esté relacionada, pues no se llevaría a cabo esta reactivación provisional del sello digital, lo cual, como bien lo comentas, te paralizaría por completo tu operación, ¿no? Entonces, sí es importante no echar en saco roto esto, darle toda la atención debida a la carta de invitación, y si bien se considera que la carta de invitación siguen siendo llamadas a misa, la realidad es que mejor sí hay que acudir para saber cómo la autoridad nos está viendo, porque es un buen indicativo para nosotros ya actuar de manera preventiva y no de manera reactiva, como lo comentas, ante ya una cancelación o bien incluso una auditoría. Ok, gracias, Enrique. Y ahora pasemos al tema de los sectores a fiscalizar, que también, como parte de este plan maestro, ellos ya llevan la línea clara de qué sectores van a fiscalizar, y a grosso modo podemos mencionarles que va a ser desde el alimenticio, el sector de comercio, farmacéutico, minero, siderúrgico, financiero, energético e hidrocarburos, automotriz, ¿no? Que ciertamente ya hemos visto auditorías importantes a estos sectores en el pasado, a empresas multinacionales. Sin embargo, aquí nos deja claro que seguirán con esta línea de fiscalización. Aquí, Jorge, no sé si tú, en tu experiencia, desde la perspectiva de precios de transferencia, nos puedas compartir tus comentarios. Claro, Adalberto, pues básicamente la conclusión a la que tú estás llegando es lo mismo. En el área de precios no es ajeno a los procesos de fiscalización general del SAT, y estas industrias que se mencionan siguen siendo las mismas industrias que anteriormente se han estado revisando en materia de la administración de precios de transferencia. Aquí quizás un tema que consideramos relevante, dado que le está dando bastante énfasis a la parte financiera, al sector financiero, es que esperamos una mayor interacción entre lo que es el SAT
y las dependencias regulatorias como la Comisión Nacional Bancaria de Valores y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Como pues muchos de nosotros sabemos, estas entidades, al ser reguladas, tienen que presentar su estudio de precios de transferencia de manera anual ante ambas comisiones. En años pasados lo que hemos identificado es que ha habido hay una vinculación entre estas comisiones y el SAT que no se ha mantenido estrecha. De hecho, en auditorías que hemos apoyado a varias empresas, es curioso que incluso el SAT en años pasados nos preguntaban, oye, ¿qué información entregó el contribuyente hablando de un banco, hablando de una aseguradora a la comisión? Y pues realmente decíamos, oye, pues si esa información al final son dependencias de las cuales dependen de ti o que están vinculadas, ¿por qué no vas y se lo solicitas? Es decir, anteriormente no había ese compartir de información entre las dependencias. Ahora lo que estamos esperando es que justamente el SAT se apoye de estos órganos regulatorios, de la comisión, de ambas comisiones, para acceder a un mayor detalle de información en procesos de auditoría de precios de transferencia, y porque al final esa información pues está no de libre acceso, pero está totalmente compilada por parte de ambas comisiones, incluyendo el estudio de precios de transferencia, Adalberto. Sí, de acuerdo, Jorge. Mira, aquí hay una pregunta, hago una pausa, hay una pregunta aquí, donde nos señalan, si los cruces de información del SAT están determinados de forma incorrecta, si se debe proporcionar toda la documentación indicándole el error. Pues bueno, precisamente cuando hay una carta de invitación, debemos aclarar si hay un cruce con algún error, etcétera. Precisamente esa es la instancia para hacer las aclaraciones pertinentes, identificar estos errores y aclarar para que el fisco pues ya tenga conocimiento de la situación fiscal y evitar alguna determinación de algún impuesto, etcétera, en el futuro, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Por eso lo que mencionábamos antes, cuando hay errores hay que atender la carta de invitación y aclarar. Desde luego habrá casos donde sí, y en nuestra experiencia hemos visto que sí hay ciertas omisiones de impuestos y bueno, definitivamente si sí las hay que autocorregirlos y pagarlas, ¿no? Ese es el momento en el que hay que hacerlo porque ahí nos evitamos multas. De lo contrario, ya nos van a iniciar una auditoría con las consecuencias que ya platicamos. Ok, ahora pasamos al siguiente tema. Adal. Sí, Enrique, adelante. Nada más para complementar en cuanto al tema de los sectores económicos que está fiscalizando en este caso la autoridad. Si bien se está hablando de que son los sectores alimenticios y los que de los que hablamos hace un momento, también hay sectores adicionales como son el de bebidas y tabaco, el financiero que ya comentaba Jorge en cuanto a la banca de desarrollo de las aseguradoras, y el tema de hidrocarburos, pero ya incluso desde la perspectiva de los importadores de combustibles y en el caso específico de telecomunicaciones. Estos son los sectores propiamente que está vinculando, toda vez que está retomando los que en el ejercicio pasado fiscalizó y está adicionando estos nuevos, o al menos es como el planteamiento que está dando. Y obviamente también no nos dejemos llevar únicamente por lo que es que el plan maestro va encaminado a grandes contribuyentes. Sabemos que esto va a permear para todos los contribuyentes, independientemente de que esté considerados como grandes o simplemente como contribuyentes en términos de las disposiciones fiscales. Sí, de acuerdo, Enrique. Ahí sí, en lo último que mencionas estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Son líneas de acción, si bien denominan a grandes contribuyentes, pero lo hemos visto que es generalizado, ¿no? Al grupo de contribuyentes de ahí la importancia de este webinar, ¿no? De dar estos lineamientos, no quedarnos solo que va encaminada a grandes contribuyentes, ¿no? Sí, sino que es la línea de fiscalización generalizada que hemos visto. Ok, muy bien. Ahora, hablando ya de, como lo mencionaba al inicio, hay una fiscalización más estratégica por parte de la autoridad, ¿no? Donde ya identificaron ciertas áreas de riesgo, ciertas operaciones que han generado fenómenos de elusión y evasión fiscal en el pasado. El fisco ya sabe qué temas fiscalizar y sobre esos va. De ahí que, pues bueno, Jorge, el primer tema que van a fiscalizar y que, bueno, más bien ya lo han hecho, pero van a continuar fiscalizando es el de pagos a partes relacionadas en el extranjero. Desde tu experiencia en los temas de precios de transferencia, Jorge, ¿qué nos puedes compartir de estos temas? Claro, Adalberto. Fíjate que dentro del mismo plan, uno de los temas que más nos llamó la atención cuando lo revisamos es el énfasis que le pone el SAT a decir, vamos a auditar
operaciones, transacciones o contribuyentes en donde desde nuestra experiencia hemos tenido resultados exitosos. Esa afirmación creo que pone mucho en contexto este tema y mucho de lo que vamos a platicar ahorita. Si aplicamos esa ideología al tema de partes relacionadas, lo que hemos estado observando desde ya tiempo atrás es que el SAT ya no está, digo, esto ya la mayoría de la gente que nos está acompañando hoy lo debe de saber, pero me gusta siempre volverlo a enfatizar, es el SAT ya no está pidiendo como único elemento para soportar las operaciones con partes relacionadas el famoso estudio. El seguir pensando que yo tengo un estudio y que estoy en rango ya me blinda absolutamente de toda la disposición en materia de precios, es francamente pensar en el pasado. ¿Cuál es la nueva visión y sobre eso, cuáles son las operaciones en las que el SAT ha tenido éxito y qué proceso sigue? Pues la respuesta es muy sencilla y va muy encaminado con lo que han estado comentando tú y Enrique. El tema de materialidad y el tema de razón de negocio. ¿Qué o cuáles son aquellas operaciones en donde el SAT, cuando pone sobre la mesa estos dos elementos, razón de negocios y materialidad de la misma operación, ha descubierto que los contribuyentes no documentan o no cuentan con la información y el detalle suficiente para validar esas operaciones? La primera es un viejo conocido, que son los famosos pagos de servicios intercompañía. Y ahí podemos englobar una gran gama de servicios, tanto nacionales, hablando de los famosos y ya muy satanizados ahora insourcings, toda la parte de management fees, toda la parte de know-how, incluso la parte de asistencia técnica, porque básicamente lo que ha detectado el SAT es, oye, se reciben una serie de cargos, pero pues no se cumple con los elementos a veces mínimos de documentación para soportar la materialidad de que dicha prestación de servicios efectivamente se llevó a cabo. Llámense entregables, llámese documentación, incluso contratos vigentes y actualizados que describan realmente la operación. Asimismo, un elemento importante que le ha dado el SAT en este tipo de cargos intercompañía, hablando de servicios, es la correcta determinación de la base del costo de dichos servicios. Y aquí entramos en un espectro bastante amplio de cuáles son los temas. Número uno, el SAT te pide información segmentada en donde la parte relacionada que te otorga el servicio debe ser capaz de proporcionarle al contribuyente la información detallada de cuáles son los costos y gastos que se están incurriendo para prestar el servicio. Elemento que toma como base uno para darle materialidad o soportar si hay o no materialidad en la operación. Y también un elemento que es también un viejo conocido en este tipo de revisiones, Adalberto, que es la parte de los famosos gastos a prorrata, ¿no? Un elemento clave en las revisiones de operaciones intercompañía de servicios es que muchos de esos cargos que se reciben del extranjero vienen de procesos de una allocation o una prorrata. Y como ya sabemos, pues eso es un proceso ya bastante complicado de documentar, ya que sabemos que en principio esos cargos serían no deducibles, ¿no? Otro elemento que estamos viendo es, y siguiendo esta línea de la vinculación que hablábamos entre las áreas del SAT, es una vinculación particular con la parte de aduanas, ¿ok? Entre precios de transferencia, administración de precios de transferencia y la parte de aduanas. ¿A qué conlleva esto? Bueno, lo que está tratando de argumentar el SAT en revisiones de precios de transferencia cuando se trata de importaciones o exportaciones de productos, es cómo hace sentido la política, los markups, el precio que se está determinando para efecto de la ley del impuesto sobre la renta en cumplimiento de precios de transferencia versus a lo declarado para efecto de aduanas, pedimentos, pagos, etcétera, ¿no? Entonces, ha descubierto el SAT que en muchas ocasiones los contribuyentes no hacen una correcta integración y se presenta información que en muchas ocasiones son contradictorias entre lo que se presenta para efecto de aduanas contra lo que se presenta para efecto de precios de transferencia, y es un elemento que toma el SAT para decir que la operación no está correctamente caracterizada o correctamente descrita, o que simplemente hay un error y por ahí nos pueden dar. Otro elemento que también es importante, otro tipo de operaciones que también hemos visto un incremento de preguntas y de profundidad en las revisiones, es todo lo que conlleva la parte de intangibles, hablando de pago de regalías por uso de marca, usos de software, licencias, etcétera.
El SAT está prestando especial atención a esta parte de los intangibles con base en el precedente que ya desde 2016 como parte del plan BEPS de la OCDE que México ha tomado para efectos de fiscalización, en donde se le solicita al contribuyente el definir efectivamente si esos pagos se realizan a la entidad que es propietaria del intangible, cuáles son los gastos asociados con ese intangible y qué entidad es la que está asumiendo esos gastos. Y de todo este análisis han llegado incluso precedentes que tú bien conoces, Adalberto, en la parte de litigios y de tribunales, en donde ya hay precedentes que establecen incluso la no deducibilidad de cargos, por ejemplo, de un pago de regalías al extranjero contra pagos locales que el contribuyente puede estar haciendo de publicidad y propaganda bajo el argumento de que dichos cargos, el de regalía y el de publicidad local, son gastos duplicados. Y sobre esa parte, el enfoque de las auditorías va más allá del tema per se de que si la regalía está a valor de mercado, sino que ya hay toda una documentación soporte respecto al beneficio que tú recibes por el uso de ese intangible y otros elementos. Y ya para terminar, porque hay muchos elementos, pero que consideramos que estos son los 4 puntos más importantes, es toda la parte de financiamientos. El tema de los financiamientos parte más o menos de las mismas premisas. Ya no es suficiente comprobarle a la autoridad que la tasa de interés que en este caso se pudiera estar cobrando o pagando al extranjero es valor de mercado, sino que nos vamos ya a temas de fondo como si la entidad que está recibiendo el financiamiento es sujeta o no de crédito, cuál es el fin de ese financiamiento, por qué las entidades están sobreapalancadas y si están sobreapalancadas, por qué se les sigue otorgando financiamiento. Un elemento importante tanto en la parte de financiamiento como en todos los puntos que acabo de mencionar es el tema del flujo. El SAT está viendo un importante atraso en temas de pagos, de saldos intercompañía, pagos o cobros de saldos intercompañía con su correspondiente efecto en temas tanto para retenciones, ISR y IVA, ¿no? Entonces, en general, Adalberto, eso de manera muy resumida y muy rápida es donde creemos que va a estar prestando enfoque el SAT. Esas son las 4 operaciones y si se fijan, las 4 comparten temas comunes que son materialidad y razón de negocio. Sí, de acuerdo, porque también hemos visto, ¿verdad? Yo agregaría también el tema de, pues, en específico servicios IT, ¿no? Que también nos han cuestionado y fíjate que hoy en día hemos visto un enfoque nuevo que le han dado, que en algunas ocasiones ellos identifican algún desarrollo de aplicación. Entonces, argumentan que el beneficio se obtiene en varios ejercicios. De ahí que la postura de deducir el 100% de ese gasto en un solo ejercicio no es procedente. Entonces, buscan aplicarnos como gasto diferido, ¿no? Que tienes una tasa de deducción del 15%, buscan que se aplique ese criterio, ¿no? Entonces, pues lo cual es bastante cuestionable, pero ya lo hemos visto, ¿verdad? En algunas auditorías, el tema también de la retención del 4.9, ¿no? Tratándose de pagos de SOFOMES a sus partes relacionadas del extranjero, también es un tema que han estado auditando. Y otro tema, Jorge, que quiero agregar y que cobra bastante relevancia es el tema del costo de ventas. Hemos visto que en las auditorías en multinacionales de forma generalizada nos han cuestionado el costo de ventas, nos están requiriendo la integración del 100% del costo de ventas, amarrado, factura, estado de cuenta bancario, póliza contable, entregables, un mundo de información que muchas veces, pues obviamente no se cuenta con la información como nos lo están solicitando. Y si se cuenta, pues solamente requiere dado el volumen, pues de mucho tiempo para poderlo reunir, ¿no? Entonces, correcto. Y ahí es donde se han enfocado mucho y han visto algunas áreas de oportunidad y digamos que le están apostando a que el contribuyente se canse, ¿no? Te requieren esta información, ahora este amarre y te vuelven a requerir más información. Entonces, se vuelve, la verdad, una labor muy tediosa, muy cansada, estar integrando toda esa información, cuando incluso ya hay criterios de PRODECON que podría solventar partidas con base solamente en algunas muestras selectivas, ¿no? Pero aquí te han pedido la integración del 100% del costo de ventas, ¿no? Entonces, más bien lo vemos como una herramienta de negociación, ¿no? Para determinar que una precontingencia por costo de ventas millonaria
para forzarte a ceder en otras partidas y tratar de negociar en una auditoría. Pero bueno, son algunos de los temas. Digo, eso es en cuanto a partes relacionadas en el extranjero. Hay otros temas, pero ahorita también por el tema de tiempo, pues tenemos que irnos un poco más rápido, ¿verdad? Pero bueno, pasando al siguiente tema de fiscalización que vamos a ver son las reestructuras corporativas. Aquí en reestructuras corporativas van a estar cuestionando temas de fusiones, escisiones, compra de venta de acciones, y ahí yo muy puntual, yo lo veo desde la perspectiva de legal fiscal, lo veo que el enfoque que le están dando es la compra de activos si está a valores de mercado o no. Muchas veces cuando compras una división de negocios, y ya Enrique en cierta forma ya lo había señalado antes, es que pues te están cuestionando si está a valor de mercado o no. Tienes que demostrar soporte documental, valuación, etcétera, que lo que estás comprando está a valor de mercado. Porque muchas veces, a decir de la autoridad, y sabemos que también pasa, que pues se inflan luego los precios, ¿no? De compra de bienes, se generan saldos a favor que para el fisco son improcedentes, de ahí que están atacando mucho esa parte, ¿no? También la parte desde la parte del valor de mercado de los bienes, también cuestionan la razón de negocios, como tú ya lo habías comentado, Jorge. De ahí la importancia de, en este tipo de actos corporativos, hay que tener bien documentada la razón de negocios, esas proyecciones financieras previo al acto, hay que tenerlo todo bien establecido, ¿verdad? Los beneficios económicos que se van a generar en un futuro, pues sí hay que tener todo ese soporte documental bien atado. Y el otro tema es materialidad, ¿no? Ese es un tercer enfoque que también, como ya lo apuntaban ustedes, le está dando mucho esa línea el fisco de fiscalización, requerirnos todo ese soporte documental. Y aquí quiero hacer una pausa en el tema de los aumentos de capital social, donde también el fisco nos está requiriendo, aparte de las actas de asamblea, también los estados de cuenta bancarios que acrediten esos flujos de los aumentos de capital. Y aquí lo absurdo es de que hoy en día ya lo vemos, que nos está requiriendo esos estados de cuenta bancarios de aumentos de capital que se dieron hace 10, 15, 20, 25, 30 años. Y si no le damos esos estados de cuenta bancarios del flujo de hace 20, 30 años, pues nos cuestiona el saldo de cuca, por decirlo así, ¿no? Entonces, y aquí sí traigo a colación que pues con la reforma de 2021 ya los requerimientos de la contabilidad son mayores. Tenemos que tener todo ese soporte documental que acredite la materialidad de la fusión, de la escisión, de los aumentos de capital, de todos esos movimientos en cuca, CUFIN. Tenemos que tener ese soporte documental bien, porque ya está lo que hay en ley, y hablo de, como lo decía, de actas de asamblea, estados de cuenta bancarios, los registros contables. En el tema de capitalización de pasivos, también hay por ahí una regla que ha generado bastante controversia, que ahora ya nos piden que ese pasivo esté certificado por contador público inscrito. Entonces, y la pregunta importante es si nos lo pueden aplicar retroactivamente o no. ¿Qué pasa con aquella capitalización de pasivos que se dio en el 2018? Debemos proporcionar ya una certificación de contador público, no obstante que pues esta reforma es de 2021. Pero, sin embargo, hemos visto, y ya el fisco lo ha anunciado, que sí nos lo va a estar aplicando de forma retroactiva, ¿no? Entonces, la recomendación es, pues sí, estar preparados, porque, insisto, el tema de materialidad viene con todo, ¿no? Ahora, otro tema de fiscalización, Jorge, que es el tema de Refipres, ¿no? A ver, ahí sí nos puedes complementar ahí algunas ideas. Sí, en el tema de Refipres, fíjate, Adal, que hay una disposición que ya tiene muchos años y que prácticamente había sido letra muerta porque no era de amplia aplicación por parte de la autoridad, en donde lo que dice textualmente la definición de partes relacionadas es que, salvo prueba de lo contrario, cualquier contribuyente que tenga operaciones con empresas localizadas en lo que comúnmente se denomina Refipre, estará sujeta a las reglas de precios de transferencia. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una operación con un banco, con alguna institución que está localizada en una Refipre, el SAT va a partir de que esa operación es entre partes relacionadas y por lo tanto va a exigir que el cumplimiento de toda la regla de precios de transferencia para dichas operaciones. Entonces, aquí creo que es un tema bastante relevante, ya que lo está poniendo como uno de los temas prioritarios dentro de este plan, el tema de Refipres, el punto en que las empresas que nos acompañan el día de hoy consideren que en caso de que tengamos alguna operación con una Refipre, tenemos que comprobarle a la autoridad que dicha operación
es o no es entre partes relacionadas, ya que si no lo podemos comprobar, el SAT va a partir de que es una operación entre intercompañías y por lo tanto te va a exigir el estudio, la informativa y toda la regla de precios que deba aplicar. Entonces, aquí se vuelve un reto importante para aquellas empresas que tengan estas operaciones para desvirtuar o comprobar la Hacienda las afirmaciones que ella pudiera tener. ¿Ok? Eso es, Adalberto. Ok, Jorge. Ahora, otro tema también de fiscalización va a ser deducciones de inversiones, ¿no? Y también muchas veces, ¿no? Cuando ya se trata de una inversión que ya fue depreciada, ya se generó esa ventaja fiscal. Sin embargo, cuando pasan a un nuevo titular, a un nuevo contribuyente, que se vuelve a aplicar una deducción, que también sabemos que esos temas ya los han fiscalizado, va a continuar la fiscalización. Pero ahí en esa parte, ¿tú qué nos puedes complementar, Jorge, desde la perspectiva de precios? Un poco lo que habías comentado previamente, Adalberto, creo que ahí el reto justamente es la base que se va a deducir y lo que ha ocurrido en mi experiencia es que cuando hablamos de inversiones en activo fijo, muchas veces el valor al cual se está tomando para deducción no cuenta con todos los elementos para decir si es valor de mercado o no. Hay que recordar que desde la perspectiva de la autoridad, un activo fijo valuado a valor contable o a valor fiscal no es valor de mercado per se. Entonces, aquí se pone un reto importante en materia de documentación y de soporte para los contribuyentes en caso de que quieran tomar la deducción de cualquier inversión que haga, que cuenten con la información y documentación necesaria para soportarle a la autoridad que dicho valor o el valor base que se quiere tomar es valor de mercado. Ese es el elemento clave en esta discusión, Adalberto. Ok, otro tema de fiscalización va a ser las pérdidas fiscales. Ahí, Enrique, ¿qué nos puedes comentar de la fiscalización de pérdidas fiscales? Sí, claro, Adal. Pues bueno, como bien sabemos, el tema de pérdidas fiscales, pues estas surgen cuando tienes mayor gasto que ingreso, ¿no? Y tienes 10 ejercicios fiscales siguientes para poder llevar a cabo su aplicación. La fiscalización que nosotros hemos visto es que efectivamente la autoridad, como parte de sus facultades al momento de practicarte una auditoría, puede ser que te revise algún ejercicio en donde tú ya hayas hecho una amortización de esa pérdida. Y bueno, ¿qué pasa ahí? Que posiblemente tú estés aplicando la pérdida o estés amortizando esa pérdida en el ejercicio 9 o 10 inclusive. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que la autoridad, como tú bien lo comentabas, ya no solamente nos está pidiendo que acreditemos, digámoslo así, la parte proporcional de la pérdida que estamos empleando, sino que nos está pidiendo que integremos el 100% de la pérdida, que ahí, pues bueno, representa un gran reto para las compañías, porque si es una pérdida que se originó prácticamente hace 10 años, pues de repente ahí podemos tener algún tema en cuanto a no tener el soporte documental suficiente, ¿no? Sabemos que podemos tener ahí el tema de las declaraciones, en donde lo venimos manifestando año con año, ejercicio tras ejercicio. Sin embargo, obviamente lo que espera ver la autoridad es justo esa comparativa entre lo que fueron tus ingresos con respecto a lo que fue tu gasto, para que pueda tener un soporte o que pueda tener una validación respecto de tu pérdida y la pueda tomar en consideración. Y este mismo caso, pues bueno, también ahí aplica para el tema de saldos a favor, pero de inicio te diría que respecto al tema de pérdidas, es importante tener bien documentada esta información, porque pues no solamente se limita a un plazo de 5 años genérico, sino que aquí, por las características propias de la aplicación de la pérdida, deberíamos tener o conservar toda la documentación que lo ampare, y no solamente con papel de trabajo, respecto de lo que es la integración soporte de las pérdidas fiscales. De acuerdo, Enrique. Y bueno, otro tema de fiscalización, ya en cierta forma lo había comentado, son las variaciones en CUCA y CUFIN, que hay que tener todo ese soporte documental de todos los movimientos en ambas cuentas, la aplicación indebida de la tasa del 0% de IVA y los no objeto de IVA. Eso también va a seguir generando más fiscalización por parte de las autoridades. Recordemos aquí que para el fisco hay criterio. El criterio del fisco es que los no objetos sí inciden en ese factor de acreditamiento. Entonces hay que tenerlo presente, porque sabemos que ha habido ahí algunas posturas de contribuyentes que han tomado la otra postura y el fisco lo ha estado cuestionando, lo ha estado fiscalizando, entonces hay que tenerlo presente. Otro tema también es la desconsolidación y lo que, bueno, se conoce hoy actualmente como el régimen opcional de tributación. Aquí, Jorge, desde la perspectiva de precio de transferencia, que tú nos puedas complementar.
Sí, gracias, Adalberto. Sí, yo básicamente aquí creo que dándole este enfoque a todo el tema de desconsolidación que quiere hacer el SAT, un elemento que debemos tener en mente es en caso de que nuestras empresas o el grupo en el que estamos pertenezca a este famoso régimen opcional de sociedades, hay un cumplimiento que no todos los contribuyentes tienen en mente y que ya tiene varios años en aplicación, que es el envío, en caso de que tengas operaciones intercompañía, el envío de la famosa informativa local. Ustedes recordarán que esta disposición entró desde hace muchos años y en particular la norma lo que establece es para todas aquellas que pertenecen a este régimen, se hace obligatorio independientemente del tamaño de la operación, si son grupos nacionales exclusivamente, se crea la obligación del envío de la declaración local y creo que es importante que aquí las empresas que nos acompañan lo consideren, ya que en caso de haber un incumplimiento y con este nuevo enfoque, pues básicamente el área de precios de transferencia del SAT estará solicitando esta información para estas empresas, Adalberto. Sí, de acuerdo, Jorge. Otro tema de fiscalización va a ser los estímulos fiscales de la frontera norte y sur. También ya lo hemos visto y es otra línea. Y repatriación de capitales, ¿no? Sobre todo a personas físicas, también ya lo hemos visto y seguirá la línea de fiscalización en ese sentido. Aquí, pues bueno, veo una pregunta del público. Nos hacen preguntas relacionadas con la reforma del outsourcing, ¿no? Como sabemos, pues es prácticamente un hecho que la reforma del outsourcing ya entrará en vigor en este periodo de sesiones. Entonces, ahí hay que estar preparados para implementar todos esos cambios que van a ser necesarios para estar en cumplimiento con la ley una vez que entre en vigor, sobre todo por las consecuencias que van a ser importantes, ¿no? Y desde luego hay que evaluar alternativas, hay que hacer lo que nosotros aquí recomendamos es hacer ese diagnóstico laboral, fiscal, para evaluar cuál es la alternativa que genere un menor impacto a cada empresa. ¿Sí? Y desde luego, incluyendo fusión, nos preguntan si una opción es la fusión de las empresas del grupo. Sí, una alternativa podría ser esa fusión, pero hay que evaluar caso por caso con base en este diagnóstico laboral fiscal que se tenga que preparar, ¿no? Y bueno, por último, entramos al tema de las alternativas de prevención. Aquí es muy importante, hemos platicado de lo que es la fiscalización por parte de las autoridades. Hemos identificado que es una fiscalización bastante agresiva. Las metas de recaudación del fisco son bastante importantes y el fisco lo que hace hoy en día es pues aprovechar toda la tecnología, todo ese cumplimiento fiscal que ya se presenta de forma digitalizada. El SAT ya tiene la información de cada contribuyente prácticamente en tiempo real. Entonces, lo está usando en su beneficio para realizar cartas de invitación, identificar áreas de oportunidad de los contribuyentes donde se han tenido que autocorregir y, pues bueno, ha redundado en una recaudación más eficiente, ¿no? Pues pensamos que la tecnología también la puede usar un contribuyente en su beneficio para facilitar ese cumplimiento fiscal, identificar esas áreas de oportunidad, como ya lo comentaba Enrique, ¿no? Uno de los temas de cartas de invitación pues es si tus ingresos declarados están debidamente conciliados, ¿no? Con los ingresos facturados. Pues ya hay herramientas tecnológicas que nos permiten hacer esas conciliaciones previo a que nos llegue un requerimiento de información. Creo que lo podemos aplicar. También en el tema del monitoreo automatizado de esos proveedores del 69B, también lo sabemos. Se puede también emplear ese tipo de herramientas de fiscalización. Y pues bueno, en el tema de materialidad también existe lo que se llama un control de ese soporte documental, o sea, como una especie de bóveda de materialidad donde pues a una plataforma estás tú subiendo toda la información, soporte documental de cada operación con tus proveedores, con tus clientes, de tal forma que te permita llevar un control de toda esa información por cada proveedor, de tal forma que si te requieren, pues bueno, ya lo tienes disponible para poderlo proporcionar, ¿no? Y pues bueno, el tema de complementos de pago, definitivamente también ya hemos visto que ha sido un motivo de rechazos de acreditamiento de IVA, no contar con los complementos de pago en los plazos legales. Entonces, pues también hay que aprovechar la tecnología que nos permite identificar esos complementos con cada CFDI y tener lista la información.
el tema también de fecha cierta. Por último, quiero comentar la fecha cierta de los documentos privados. Por ahí ya hay un criterio de la Corte donde validó la postura del fisco. El fisco nos cuestionaba los contratos. Decía que los contratos que no estaban notarizados, pues no tenían validez para acreditar materialidad de operaciones. Y hubo un criterio, una jurisprudencia de la Suprema Corte de hace un año donde validó esa postura del fisco. Entonces, sabemos que el fisco ya nos va a estar solicitando contratos, documentos privados, notarizados por notario, de ahí que, pues bueno, evaluar otras alternativas como es una firma electrónica avanzada. Ya hoy en día hay proveedores autorizados, que pues bueno, con un sello de tiempo que se incorpora a estos documentos privados, pues ya evitas la alteración de esos documentos de tal forma que pues te da la característica de fecha cierta en documentos. Por ahí hay un criterio de PRODECON que también valida esta postura. Entonces, la firma electrónica avanzada de contratos podría ser una alternativa para este tema, ¿no? Y bueno, por último ya, el tiempo ya se está yendo. Sin embargo, quiero comentar el tema también de otra alternativa de prevención en el tema de la limitante de la deducción de intereses netos. Como lo apuntábamos, pues es una nueva limitante. Pues ya las empresas van a tener el impacto al momento de presentar su declaración anual de 2020, donde muchas empresas ya están haciendo estos análisis, evaluando impactos. Se van a ver afectadas algunas en esta limitante de la deducción del 30% de los intereses netos, 30% de la utilidad fiscal ajustada. Una alternativa que nosotros consideramos podría ser el amparo, promover un amparo. El beneficio que se generaría con ese amparo es de que no te apliquen esa limitante de la deducción de intereses. Y pues bueno, pues básicamente... creo que son los temas que queríamos abordar por parte de este webinar. No sé, Jorge, si nos quieras dar una última reflexión de todo esto. Claro que sí, Adalberto. Creo que de manera, lo que yo puedo sumarizar de esta presentación es el fisco está tomando acciones muy agresivas, está tomando acciones con todos los recursos que tienen y aquí creo que la reflexión que tenemos que tomar todos los que estamos participando en este webinar es qué estamos haciendo para estar al nivel de las posibles revisiones de la autoridad con base en todo lo que leímos. Yo creo que ahorita el plan de acción es prevenir, el seguir manteniendo políticas, formas de trabajo, revisiones, como lo hemos hecho cada año, nos pone en una circunstancia muy endeble. Y hablando específicamente en el tema de precios, creo que definitivamente el incorporar revisiones previas, estas nuevas herramientas, el análisis de manera cotidiana o de manera más cercana de cuáles son esas opciones al momento de llevar a cabo cualquier transacción se va a volver fundamental para que todas las empresas que nos acompañan puedan responder de manera expedita y correcta a cualquier requerimiento que el SAT pueda hacer, porque el SAT ahorita tiene una cantidad de información que en muchas ocasiones, como vimos, puede ser incluso con más detalle de lo que el mismo contribuyente tiene. Contribuyentes no preparados, Adalberto. Gracias, Jorge. Enrique, una última reflexión que nos quieras dar. Pues bueno, básicamente Jorge me robó todo lo que yo iba a decir. Considero exactamente sus mismas palabras. Aquí la finalidad del webinar es poner en contexto a toda la audiencia que la autoridad ya cuenta con demasiadas herramientas a su disposición, que todo esto va con la finalidad de tener una fiscalización mucho más agresiva e inclusive lo estamos viendo que estamos apenas en marzo 2021 y ya estamos viendo que se están abriendo auditorías de enero 2021 para ver casos específicos de tema de retenciones. Es así como está la autoridad hoy en día porque necesita recaudar. Sabemos que venimos del tema de la pandemia, donde hay una disminución en toda la actividad económica y al final del día pues hay mucho tema de presupuesto que debe de cubrirse. Entonces, en este sentido, lo importante es que las compañías, que todas nuestras empresas estén lo suficientemente respaldadas con esas alternativas que plantea Adal para que puedan tener una reacción inmediata ante cualquier contingencia que pudiera tener con la autoridad fiscal. De acuerdo, Enrique. Y bueno, mi reflexión es reiterar lo que ustedes dijeron. Definitivamente el tema de la prevención ante una fiscalización tan agresiva que estamos viendo, definitivamente tenemos que hacerlo.
Y como ya lo apuntabas ahorita, Enrique, ¿no? Hay herramientas tecnológicas. Ahí nuestro socio Leopoldo Gutiérrez, ¿no? De Soluciones Tecnológicas, nos ha platicado de toda esta gama de soluciones que existen para facilitar ese cumplimiento fiscal, lo cual pues hay que aprovecharlo, ¿no? Si el fisco ya lo hace, el contribuyente lo tiene que aprovechar y pues hoy en día la mejor planeación está en la prevención, definitivamente. Entonces, bueno, pues con esto damos por concluido el webinar. Agradecemos nuevamente la participación a todos los asistentes. Es un gran gusto contar con ustedes y bueno, a nombre de la firma Garrido Licona, les agradecemos mucho esta participación. Hasta luego, buen día. Buen día a todos. Hasta luego.